Bien, buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de entrevistas relacionadas con los 21 proyectos ganadores de la convocatoria Proyectos Especiales, Necesidades Emergentes al COVID-19 2022. Al igual que en el ciclo anterior de entrevistas, transmitiremos en vivo de lunes a viernes a las 3 de la tarde a través de las redes sociales del Fondesit, diálogos con los investigadores principales de cada una de estas iniciativas que apuntan a desarrollar rápidamente soluciones efectivas a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. En esta segunda convocatoria organizada por el CONCITEC a través de su órgano ejecutor, el Fondesit, se completó el proceso de selección a fines de junio último con la publicación de la lista total de los 21 proyectos seleccionados, que se suman a las 29 iniciativas anteriormente financiadas en la primera convocatoria. Los 29 proyectos que estamos presentando en este segundo ciclo de entrevistas están relacionados con las áreas de tratamiento y transmisión del SARS-CoV-2, que es el virus responsable de la enfermedad conocida como COVID-19, vacunas y antígenos y antivirales, diagnóstico, vigilancia y salud digital, así como las categorías de accesorios sanitarios, epidemiología y prevención, tanto así como la de investigaciones sociales y económicas. Estos 21 proyectos ganadores recibirán asignaciones de hasta 350,000 soles, sumando un total superior de 5.5 millones de soles, cifra que se suma también a los 6 millones ya adjudicados a las 29 iniciativas seleccionadas por la convocatoria, la primera convocatoria del CONCITEC para COVID-19, que cerró su plazo en abril último. En tal sentido, hoy presentaremos dos proyectos, como hemos venido haciendo ya desde el lunes. El primero es el proyecto proveniente de Aldalab Perú SAC, titulado Equipo Concentrador y Suministrador de Oxígeno Medicinal Autosustentable para uso intrahospitalario en la atención de pacientes de COVID-19. Para hablar sobre ello, contamos con la participación del investigador principal. Él es Juan Francisco Canchumani Guamán, ingeniero biomédico por la Universidad Tecnológica del Perú, y él está acompañado por Jimmy Dulanto. Él es magíster en políticas y gestión de la ciencia, tecnología e innovación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, bachiller en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en la docencia universitaria, en la incubación de empresas. Asimismo, hoy también estaremos presentando el proyecto proveniente de la Asociación Benéfica Prisma, titulado Suplementos Dietéticos para Prevenir COVID-19 Grave en población vulnerable. Para ello se une a la entrevista el investigador principal del proyecto, es Carlton Evans, fundador y líder del grupo de investigación multidisciplinario IPSIT de Innovación por la Salud y Desarrollo, profesor de salud global e infectólogo, coordinador del grupo de investigación del Imperial College London y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También se suma a la transmisión de parte del equipo de Prisma Marilu Chiang. Ella es médico pediatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en salud pública por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y una maestría en desarrollo comunitario por la Universidad de Andrews, con más de 25 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de salud y nutrición materno-infantiles en la Asociación Prisma.
Bienvenidos todos. Entiendo que hay más gente también que nos está acompañando en este Zoom de los equipos de cada una de las instituciones, a los cuales también hago extensivo el agradecimiento por su generosa participación. Comencemos con el proyecto de ALDA Lab. Entiendo que se trata de, digamos, el desarrollo de equipos que permitan concentrar oxígeno de alta pureza a través de una metodología conocida como absorción por oscilación de presión, la cual va a permitir contar con una forma, digamos, un método alternativo y que sobre todo es desplazable y autónomo para generar el gas vital, ¿no? Que es el oxígeno y que necesitan muchos de los pacientes en estado grave, avanzado del COVID-19, pues es la hipoxia lo que viene amenazando su estado de salud. Cuéntanos un poco más, digamos, los del equipo ALDA Lab, ¿no? Jimmy Dulanto, Juan Francisco Canchumani, cuéntenos un poco sobre esta iniciativa y cuáles son las principales fortalezas de esta interesante propuesta. Micrófono, Juan Francisco. Juan Francisco. Sí. Ahora sí ¿Aló? te escuchamos, Juan Francisco. Sí, me copian, ¿verdad? Disculpa. Bueno, quiero iniciar nuevamente para agradecer por la invitación que nos están haciendo para dar a conocer nuestros avances del proyecto de investigación científica. Extender un saludo cordial a todos los investigadores que están uniendo esfuerzos en poder dar a conocer sus investigaciones, implementar líneas de estrategias de tecnologías para luchar contra este mal que tanto nos ha afectado, ¿no? Sí, bueno, respecto al proyecto, nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy difícil, te lo tengo que comentar, porque cuando ocurre el tema de la pandemia, pues nosotros nos agarra un poco pues nadie está preparado para una situación así. Nosotros como investigadores siempre también estamos al tanto de cómo avanza, ¿no? El tema de las enfermedades, ¿no? Bueno, en el tema de las concentraciones de oxígeno, personalmente he tenido experiencia en aplicaciones, por ejemplo, con ozono, el cual también hemos implementado oxígeno, ¿no? Es bastante usado para el oxígeno en el tema del ozono. Ahí nace en nosotros ideas de poder tener este gas vital, que es el oxígeno, y empezamos a investigar, a tener nuevos conocimientos respecto al oxígeno. Cuando cae la pandemia, pues a nosotros nos sorprende y bueno, mediante las noticias se pudo ser evidente de la falta de oxígeno que está teniendo el Perú, ¿no? Y a nosotros, pues, nos impulsó esto, poder implementar, desarrollar el proyecto que teníamos de mucho tiempo atrás, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, iniciamos nuestras investigaciones, iniciamos el plan que deberíamos tener para poder desarrollar nosotros. Y bueno, todo esto con el propósito de poder contribuir, ¿no? Poder disminuir en algo, digamos, los efectos que está teniendo la pandemia en la sociedad peruana, ¿no? Bien, correcto. Bueno, vamos a hablar un poco más en detalle más adelante sobre este equipo, pero tengo entendido además que una de las posibilidades que otorga esta iniciativa de ALDA Lab es precisamente contar con un equipo que permita ser conducido a zonas de difícil acceso, pero que además cuenta con la posibilidad de ser alimentado no solamente por energía eléctrica convencional, sino incluso mediante energía solar, lo cual significa un gran avance o una posibilidad muy importante para los lugares de, como decía, más difícil acceso, donde las redes de energía quizá no estén llegando, pero
los servicios de salud son ciertamente urgentes. Bien, continuemos entonces con el proyecto de Prisma. Se trata de el desarrollo de suplementos dietéticos que podrían tener un importante rol preventivo de la enfermedad mediante el uso de vitaminas, minerales y probióticos que ya han sido reconocidos en su capacidad de prevenir enfermedades infecciosas por vía respiratoria. Cuéntenos un poco el equipo de Prisma, cuéntenos por dónde va el desarrollo de estos alimentos o de estos suplementos vitamínicos, qué forma final podría tener y además a qué población en riesgo es a la que estarían apuntando. Si bien es cierto, se conoce que el virus ataca de forma más agresiva a la población adulta mayor, sobre los 60, 65 años, también es cierto que las condiciones médicas preexistentes agravan el avance de esta enfermedad. Entonces, un poco cómo es que ustedes están proyectándose en el desarrollo de esta propuesta. Buenas tardes. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, en nuestro estudio, que es acerca de los suplementos vitamínicos, se está implementando en las zonas de Callao y Ventanilla con personas vulnerables, y esto debido a que se sabe, según la literatura, de que efectivamente el grupo de riesgo de esta enfermedad son personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, es lo que se sabe de la literatura. Pero a la vez podemos saber que nuestro sistema de salud lamentablemente está colapsando. Entonces, en la búsqueda de ideas innovadoras para tratar de salvaguardar a la población con respecto a esta pandemia, es que hemos visto que existe evidencia con respecto a los suplementos dietéticos, a los probióticos, en enfermedades infecciosas y que potencialmente podrían ayudar a disminuir la presentación de la enfermedad de COVID-19 grave. Entonces, para ello es que estamos proponiendo este estudio formativo, que es un estudio que básicamente nos va a dar la factibilidad y a dar un panorama general de cómo funcionaría esos suplementos dietéticos para poder implementarlo más adelante en un proyecto más grande, y el fin principal es que la prevención sea asequible para toda la población peruana y el mundo. Correcto. Entiendo que además, bueno, como toda pandemia, ¿no? Normalmente en la que los sistemas de salud públicos son puestos a prueba y, digamos, llevados casi al borde del colapso total. Algo que se evidencia es que ese tipo de pandemias, ese tipo de enfermedades, pues tienen un componente socioeconómico, lo cual se traduce en que las personas que están imposibilitadas de quedarse en casa para realizar teletrabajo o algo por el estilo y que tienen necesariamente que salir a la calle a buscar el sustento diario, pues son las que efectivamente más van a caer presa de esta enfermedad. Y es evidente que en lugares como Ventanilla y el Callao existen grandes bolsones de pobreza. Eh, digamos, ¿cuál es la consideración que han tenido para con estas poblaciones? Digamos, ya en experiencias anteriores, en estudios anteriores, han ustedes observado que la prevalencia, la existencia de casos de infecciosas respiratorias se ve aumentada, incluso de repente en épocas del año como esta. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia previa que han tenido de repente en estos contextos. Eh, Buenas tardes.
Hablando un poco sobre los servicios que tenemos Hola, nosotros, hola. no nos escuchamos muy bien. Ahora sí creo. Bueno, queríamos Adelante. informarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido durante estos años trabajando en las comunidades de Ventanilla, básicamente en todo lo que corresponde a, desde el 2002 hasta el 2014, en 16 establecimientos de salud. Hemos podido trabajar básicamente con personas afectadas de tuberculosis, coordinando con los establecimientos, haciéndoles visitas domiciliarias, y en el transcurso de estas intervenciones iniciales hemos podido ver que realmente la situación social y económica de las familias es vulnerable, ¿no? Son personas muy pobres que en esta época de pandemia definitivamente son mucho más propensas a poder tener esa infección porque necesariamente tienen que salir a trabajar. Es una población que carece, lamentablemente, la mayor parte de la población de un seguro de salud, ¿no? Puede tener el SIS, pero no necesariamente todos están afiliados al SIS. Muy pocos tienen un seguro social. No hay la capacidad económica para tener un seguro privado. Entonces, nuestra experiencia en las comunidades de Ventanilla ha demostrado que estas familias son muy vulnerables y los datos estadísticos también se traducen en los temas, por ejemplo, de la red de PECA y la red Bonilla del Callao, que tienen una alta incidencia de COVID, incluyendo Ventanilla. Entonces pensamos que este estudio formativo va a ayudar precisamente a esas familias que carecen económicamente de un ingreso continuo, a poder tener la posibilidad de estar, prevenir su salud, al poderles dar estos micronutrientes, proteínas, vitaminas, minerales. Correcto. Incluso estas poblaciones, bueno, como ustedes mencionaban, ¿no? Por la escasez de ingresos en estos contextos, cuando pensamos en qué respuesta podrían tener estas familias en el caso de presentarse el COVID-19 entre ellos, pues sabemos que, por ejemplo, la recarga de balón de oxígeno medicinal cuesta 15 soles el metro cúbico en condiciones normales, ¿no? Fuera de pandemia, y pese a que esto puede sonar como un costo muy bajo, pues efectivamente para estas familias, incluso en una época normal, en una época fuera de pandemia, pues sería un costo alto. En términos de esta inversión económica, y acá sí saltamos nuevamente al proyecto Aldalab, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las ventajas que este equipo que ustedes están desarrollando ofrecería, ¿no? Podrían incluso abaratarse los costos, mantenerse, digamos que si hay alguien que, más allá de los servicios de salud pública, quisiera adquirir uno de estos equipos para realizar un negocio. Sí, aló. Sí. ¿Hola? Sí, Sí, no sé si escucharon la última parte de mi pregunta. Sí, iba por el lado del desarrollo de este equipo que ustedes están proponiendo en Alda Lab. Digamos, ¿podría ofrecer algún tipo de ventaja económica para la producción de oxígeno medicinal? sí, Hans, gracias por la pregunta. Nuestro equipo normalmente puede trabajar con un tipo de energía convencional, la que todos nosotros tenemos en casa, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos principalmente interesados en las zonas rurales, ¿no? En el interior del Perú, ¿no? El cual las condiciones climáticas, las radiaciones altas del sol, pues, pueden ser un aliado para dar energía, ¿no?
En este caso, por ejemplo, en los centros primarios de atención médica, ¿no? El cual se ha visto evidente que pues, no cuentan con un fluido eléctrico constante, e incluso hay zonas que incluso no tienen fluido, mucho menos van a tener la posibilidad de tener oxígeno, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros hemos planteado colocar un sistema que se puede acoplar al sistema de concentración de oxígeno para generar propiamente ese gas vital. Bien, correcto. Y por otro lado, la capacidad de producción que tiene este equipo es similar a la de cualquier otro, digamos, cualquier otra planta envasadora, ¿no? Cuéntenos un poco cuál es el poder de producción que puede tener esta propuesta y también algo que quizá pueda estar preocupando a quienes nos escuchan en la transmisión, los niveles de pureza, ¿no? Mucho se ha hablado acerca del 99%, el 93%, la norma vigente. Cuéntenos si, digamos, hay alguna diferencia entre la propuesta de ustedes, la iniciativa que ustedes vienen impulsando y los equipos que comercialmente existen y que ofrecen el oxígeno medicinal. Sí, mire, respecto a las concentraciones de oxígeno, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el índice o el indicativo establecido indica que el 93% para arriba es el más óptimo, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en evaluación constante, en mejoras constantes de prototipo para poder llegar a esas concentraciones, ¿no? La tecnología es una tecnología, como explicaste muy bien en el PCA, que es la absorción por oscilación de presión, el cual puede llegar con tecnología muy avanzada a esos grados de concentración, ¿no? A diferencia de otros equipos, las que se importan, estos equipos tienen características similares, ¿no? En el caso del flujo puede tener desde 2 litros por minuto puede llegar hasta 10 litros por minuto, ¿no? En el caso de las concentraciones también, ¿no? Pueden tener concentraciones FiO2 a partir del 93 para arriba, ¿no? Pasando al tema del proyecto de Prisma, cuéntenos cuáles son estas vitaminas, cuáles son estas sustancias que ustedes consideran que pueden marcar la diferencia en la alimentación de estas poblaciones. ¿Y qué forma adoptaría finalmente el producto que se arroje a la luz del estudio? Digamos, sería de repente algún comprimido multivitamínico o alguna solución o algún compuesto soluble de repente que se pueda articular con programas como vaso de leche, ese tipo de jaliwarma, ese tipo de instrumentos, o cómo es que ustedes lo vienen proyectando. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿podrían acercarse un poco más al micro, por favor, para escucharlo mejor? Ahora sí me puede escuchar. Perfecto, bienvenido. Gracias, Juan. Buenas tardes y queremos nuevamente como grupo agradecer esta oportunidad que da Concitec y también esta plataforma para que la sociedad pueda conocer los esfuerzos que se hacen en innovación y las propuestas que se tienen. Y en este caso, con referente a tu pregunta, nosotros estamos planteando encontrar pastillas que son asequibles para la población. Es decir, pastillas como tipo micronutrientes de vitaminas A, D, zinc, compuestos vitamínicos, también como probióticos. Lo interesante de esto es que pueden ser asequibles, es decir, cualquier persona que puede pensar en vitaminas puede encontrarlo si se acerca a cualquier establecimiento farmacéutico y comprarlo.
Lo importante de esto es que no solamente la población o las personas en este estudio formativo puedan conocer de la amplia variedad de vitaminas, sino saber cuáles específicamente pueden ayudar a que no pueden ocasionar efectos graves cuando una persona puede tener esta enfermedad de COVID-19. Digamos, ¿en qué estudios o investigaciones de qué otras instituciones han tomado ustedes como referencia para el desarrollo de esta propuesta? Gracias. Entonces, hola, gracias por la invitación para compartir este día. Entonces, en realidad no hay ninguna evidencia en COVID ahora. Entonces, por eso tenemos mucha emoción que ustedes están invirtiendo en este proyecto, porque la manera de investigaciones de vitamina C, por ejemplo, siempre en los influenzas, y también por vitamina E en sarampión, y también con probióticos en neumonias bacteriales. Entonces, hay mucha evidencia en diferentes tipos de enfermedades, y si por eso hay programas de vitamina A por los niños, por ejemplo, o las personas que tienen una resfriado, está tomando vitamina C. Entonces, hay evidencia en otras enfermedades, pero para COVID ahora no hay, hay mucho interés. Entonces, nuestro proyecto es los primeros proyectos del mundo que tiene un estudio comunitario solo para prevención en las poblaciones muy vulnerables, porque nuestra hipótesis es que las poblaciones vulnerables durante la cuarentena están más desnutridos también, no tienen vitaminas, no tienen mucha comida en casa. Entonces podemos mezclar o podemos saber qué nutrientes ellos necesitan para prevenir no solo COVID, pero también para incrementar su nutrición. Eso es una buena solución para muchas diferentes cosas. Y, digamos, la biodiversidad tan amplia que, digamos, convive con nosotros en territorio peruano, en la flora, en la fauna, ¿qué posibilidades da para el desarrollo de este tipo de iniciativas? No, en términos de, como muchos de nosotros conocemos, existen ya hace decenios una serie de estudios sobre el potencial terapéutico de una serie de especies vegetales nativas del Perú. Entonces, ¿en qué medida también esto puede sumarse al desarrollo de suplementos nutricionales como el que ustedes vienen proponiendo, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Pensamos que lo ideal es modificación de comida, de la dieta, para incrementar los niveles de micronutrientes o probióticos en la dieta de personas. Este va a ser ideal, más sostenible, más conveniente para las personas y mejor por la economía del país también. Pero inicialmente necesitamos aclarar qué micronutrientes o qué probióticos tienen el poder de fortalecer la inmunidad contra COVID. Y por esta fase inicial, mejor hacemos este experimento con pastillas. Y si descubrimos, por ejemplo, que zinc y vitamina A y vitamina D o probióticos tienen la capacidad de fortalecer la inmunidad contra COVID para proteger personas vulnerables contra COVID. Siguiente etapa va a ser modificación de la dieta de personas para incrementar los niveles de estos micronutrientes. Primero, un experimento con pastillas y después, depende de los resultados, modificación de la dieta, de la comida. ¿Hay algún hábito alimenticio que caracterice al peruano que más bien,
digamos, debilite esa absorción de nutrientes o la presencia de probióticos? Digamos, ¿hay algún hábito alimenticio que más bien debilite nuestras defensas para hacerle frente a infecciones como el COVID-19? Muchas gracias. Una muy buena pregunta. Y hay dos respuestas. Primero, este es nuestro objetivo para aclarar, para generar evidencia fuerte que sí o no los micronutrientes y probióticos tienen el poder, la capacidad de mejorar nuestra inmunidad contra COVID. Realmente no sabemos ahora. Por esta razón necesitamos este experimento que estamos empezando. Pero otra respuesta es que realmente para mejorar nuestra dieta, para mejorar el nivel de micronutrientes en nuestra dieta, es muy conocido para todos nosotros. Es con una dieta con mucha variación, con vegetales y frutas, más variación, menos papas, menos arroz. Todos de nosotros sabemos esto. Es un poco aburrido, pero también es muy bueno para nuestra salud, no solo contra COVID, esperamos, pero seguramente contra otras enfermedades. No, y ahí de repente, Sí, doctora, sí, doctora. sí, lo digo que para complementar, nosotros, Prisma, en muchos estudios que se han hecho para ver consumo de alimentos en general, en muchos lugares, sobre todo zonas con menos poder adquisitivo, el consumo es más a base de carbohidratos, ¿no? De carbohidratos, menos lo que es justamente frutas, verduras y productos que van a dar la oportunidad de tener, o productos de origen animal, para tener más micronutrientes y vitaminas, ¿no? Entonces, y en la población vulnerable, justamente, por ejemplo, población de tercera edad, el consumo es menos, no solamente en calidad, también en cantidad, ¿no? Entonces, es una oportunidad, realmente consideramos que podría tener una implicancia para políticas públicas, para programas sociales, ¿no? Conforme se vaya viendo los resultados. Muy bien, muchas gracias, doctora Chiang. Y precisamente sobre posibilidades, sobre proyecciones de estas iniciativas que venimos financiando desde el Fondesit. Juan Francisco, cuéntanos, más allá del tema o la coyuntura actual que es la pandemia del COVID-19, este tipo de equipos que ustedes vienen desarrollando, ¿qué otras posibilidades otorgan en la industria del oxígeno, en la prestación de servicios de salud, ¿no? Podríamos pensar en más adelante quizás en que el Perú, digamos, no sufra nunca más algún tipo de escasez de oxígeno como se ha venido registrando en las semanas previas. Claro, Hans. Nuestra tecnología, bueno, es una tecnología que se viene usando de tiempo atrás, ¿no? Y la finalidad de esto es poder contribuir, ¿no?, a suministrar oxígeno, ¿no? En la parte médica es fundamental ese oxígeno, el cual carecemos ahora. Para esa pregunta me gustaría invitar, si me permites, a nuestro investigador Rizov Solís, que también está presente, para que pueda resolver esa pregunta, si me permite, Hans. Correcto, Rizov, bienvenido a la transmisión también y cuéntenos un poco sobre este equipo concentrador. Hans, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los investigadores. A ver, nosotros tenemos como país una grave deficiencia, que es un sistema hospitalario bastante débil, ¿no? Esa es una realidad que hay que reconocer. Tenemos, como bien ya lo ha dicho el presidente antes, teníamos al inicio algo de 300 a 400 camas en UCI, y la idea de tener camas en UCI es que estas camas tienen oxígeno permanente. Además, como sistema hospitalario, aproximadamente te digo porque es un dato que lo estaba manejando antes, teníamos alrededor de unas 700 camas que tenían disponibilidad de oxígeno a nivel de todo el país, ¿no? Eso implica una capacidad de oferta bastante reducida.
¿Por qué? Porque el COVID lo que ha hecho es ha traslucido esa deficiencia, porque esa deficiencia ya la veníamos atravesando hace tiempo. Nosotros tenemos pacientes con tuberculosis, secuela de tuberculosis, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen asma, niños que tienen muchos problemas por la prematurez, que es un problema que últimamente se está viendo y que requieren de oxígeno o que son oxígeno dependientes. Más o menos nuestra oferta, nuestra brecha en la oferta, yo te diría que es más o menos alrededor de casi un 50% antes de la epidemia. Y con la epidemia esa brecha debe haberse acrecentado. Entonces, la ventaja del equipo concentrador es de que el equipo concentrador no requiere la infraestructura que necesitas para colocar esos dispositivos de conexiones de oxígeno a los grandes balones o los balones que a veces vienen y que tienes que ir recargando cada cierto tiempo. No hay que olvidar que un balón de 6 litros más o menos te puede durar entre 1 a 6 horas, dependiendo de la necesidad del paciente. Y eso es poquísimo, ¿no? En cambio, un concentrador te da la ventaja que te permite brindar oxígeno de manera permanente por varios días, a un costo bastante reducido, ¿no? Reduces el costo-beneficio del equipo es bastante alto, yo te diría. ¿Cuánto? Eso vamos a tener que verlo dependiendo de cuánto nos cueste el desarrollo, porque la idea es de que el equipo sea, como bien está en el proyecto, que sea autosustentable, es decir, que no necesite corriente eléctrica y que pueda ser usado no solamente en ambientes hospitalarios, sino también incluso en la comunidad, ¿no? En las casas. Podría ser usado si tiene esa posibilidad, y de hecho ya se vienen usando hace algún tiempo algunos equipos, pero a diferencia de esos equipos, este equipo, además de que tiene la energía solar, va a permitir dar flujos mayores de oxígeno, lo cual permite abordar de manera temprana a pacientes que tienen una alta necesidad de oxígeno. Más o menos en el COVID, entre el 5 al 3% de pacientes tienen esa necesidad alta de oxígeno de manera temprana. Y hay que dárselo de manera temprana, porque si no, el riesgo de mortalidad se incrementa entre 6 a 8% por cada caída en un punto porcentual de oxígeno, ¿no? Entonces, la idea es llegar a toda esa población, o sea, la brecha en la cual apuntamos es tremenda, ¿no? Y esperamos de que con el equipo esto pueda ser solucionado, ¿no? Y de hecho tiene múltiples aplicaciones, no solamente en COVID. Como te decía, tenemos una gran deuda con nuestros pacientes con tuberculosis, cuyas secuelas los hacen dependientes de oxígeno. Más o menos, en los pacientes con secuela de tuberculosis, alrededor de un 8 a 10% en los datos que nosotros trabajamos en los hospitales nacionales, necesitan oxígeno, ya sea periódicamente o ya sea de manera crónica. Claro, Ese es más o menos la idea. el último caso, a partir de la descripción que ustedes vienen haciendo del equipo, por ejemplo, es impensable para alguien proyectar tener una planta de oxígeno en casa. No. Sin embargo, sí podría ser accesible, sí podría ser dable el hecho de pensar contar con uno de estos dispositivos compresores o concentradores de oxígeno en casa, sobre todo para quienes tienen condiciones, como decían ustedes muy bien, condiciones crónicas, respiratorias, y que van a tener que usar oxígeno eventual o permanentemente el resto de su vida, ¿correcto? Claro, esa es la idea. La idea es llegar, primero, abastecer a la brecha hospitalaria, que es la que ahorita demanda más. La segunda etapa, cuanto más producción haya, es llegar a esos centros de salud que están en las comunidades, ¿no? Más o menos un 20% de los centros de salud tienen mucha carencia y no tienen incluso equipos de oxigenoterapia básica. Entonces podríamos llegar a esos establecimientos y en una tercera etapa, los hogares, ¿no? Lógicamente que para los hogares tenemos que hacer adecuaciones para que el equipo sea un poco más pequeño, ¿no? Y como la oxigenoterapia que se da en el hogar es oxigenoterapia básica de bajo flujo, lógicamente reduciendo algunos implementos, porque ahorita el equipo como lo estamos presentando es para dar flujos altos, hasta 10 a 15 litros por minuto. En cambio en el hogar se necesita en alrededor de 6 hasta 8 litros por minuto, que eso no necesita tanta potencia de motor, ¿no? Y podemos hacer equipos más chicos que puedan ser usados por nuestras comunidades, ¿no? Y por nuestros hogares en el país. Esa es la idea.
Correcto, queda clarísimo. Para ir ya un poco también, estamos entrando a la última parte de esta entrevista. Me gustaría hablar con Juan Francisco Rizov sobre un poco qué es lo que está pendiente para el desarrollo de este equipo concentrador, cuáles son los próximos pasos en la validación principalmente, qué es lo que se necesita para un poco llegar a producir o alcanzar este punto de escalamiento, ¿no? En el cual podamos empezar a producir en masa. Y lo segundo tiene que ver con eso también. ¿Cuál es el potencial de la industria local para producir un equipamiento como este concentrador, ¿no? Esta unidad concentradora portátil, si así lo queremos? ¿Cuál es el potencial de la industria local para ello? Sí, Hans, muy buena pregunta. Respecto a las validaciones, nosotros estamos contemplando validar este equipo en diferentes instituciones, el cual hemos dividido en 4 validaciones, ¿no? Uno que es las validaciones técnicas, validaciones microbiológicas, validaciones clínicas, ¿no? Y validaciones de gases, ¿no? En el tema, me quiero concentrar también en el tema de las validaciones microbiológicas, ¿no? Sabemos que en el ambiente, en el aire, pues existen diversos elementos, ¿no? Material particulado, también hay virus, bacterias, y como es un equipo concentrador de oxígeno, acopia más cantidad y lo centra, ¿no? en los tubos del motor del compresor. Okay. Entonces, nosotros en el prototipo estamos considerando usar filtros tanto de material particulado como de elementos microbiológicos, ¿no? En ese tema me gustaría, si me permites, que nos pueda ampliar más esos temas Jimmy Dulanto, que es parte también del equipo de investigación. Así es, Jimmy, adelante. Y sobre todo, aclararnos además de aclararnos esos aspectos, contarnos cuál es el avance o de repente el avance, la proyección, si es que no hay un avance determinado, la proyección en meses sobre lo que falta por hacerse, ¿no? Muchos de los emprendimientos que vemos en este ciclo de entrevistas, pues lo que le interesa al ciudadano de a pie es saber cuándo es que esto podría llegar al mercado o a los centros de salud. Entonces, un poco también, para ir cerrando la entrevista, aclarar ese tipo de aspectos. Gracias, Hans. Gracias por el pase, Juan Francisco. Bueno, con respecto a mi aporte al proyecto como biólogo, es principalmente en la parte técnica, pues como dice Juan Francisco, en la parte microbiológica, ¿no? Se necesita no solamente que las concentraciones sean altas, sino que también sea de calidad, ¿no? Que no vayan a haber por ahí bacterias, virus, hongos, material particulado. Entonces, hay una serie de filtros que vamos a tener que estar evaluando para que el aire también tenga calidad, ¿no? Otro aporte que creo que es importante mencionarlo y que de alguna manera debe estar también concatenado con lo del otro grupo de investigación, porque todos van con un mismo foco, ¿no? De luchar contra la pandemia, es con respecto al oxígeno. Bueno, yo tengo un poco de estudios en la parte de inmunología y eso es un poco lo que he asumido en el aporte a este proyecto, y hay una relación entre la concentración de oxígeno y la respuesta del cuerpo, pero no a nivel completo, sino que también lo hay, ¿no? Para diferentes tipos de células, sino especialmente para las células del sistema inmunitario. Entonces, hay unas moléculas que se llaman ROS, que son moléculas reactivas de oxígeno, que son altamente reactivas, como dice su nombre, y pueden inactivar a los virus, ¿no? Hay estudios de esto en muchos otros casos de enfermedades, y en este caso el sistema inmunitario pues tiene un mecanismo de reacción muy parecido. Ahora, estos ROS causan daño a nosotros como seres humanos, pero también causa beneficio a nuestro sistema inmunitario, ya que nuestros macrófagos utilizan estos ROS dentro de los lisosomas para eliminar, una vez identificado con los anticuerpos o la fagocitosis que dan, en este caso al patógeno que es el SARS-CoV-2. Entonces, el oxígeno es muy importante, y en ese aspecto, pues, felizmente este es un medio público, así es que aprovecho también para recomendar que las personas hagan un poco de ejercicio en sus casas, que es bueno, es beneficioso, no a un extremo,
pero sí es beneficioso hacer ejercicios y justamente es por eso la relación también con la obesidad, porque cuando la persona tiene una mejor oxigenación, su sistema inmunitario puede responder mucho mejor. Entonces, eso es una recomendación que sería bueno que, digamos, todos tengan en consideración para alimentarse bien, estar con un buen sistema inmunitario. También se beneficia con estar alegres, contentos. Hay evidencia que la parte del sistema nervioso está relacionado con el sistema endocrino, el sistema inmunitario, así es que esos aspectos también son importantes para que las personas puedan mejorar, ¿no? Entonces, la parte inmunitaria, la parte microbiológica, de repente es la parte en la que voy a estar apoyando. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas de los tiempos para el equipo, creo que es responsable no mencionar un tiempo, pero sí decirte que nosotros vamos a hacer todo lo posible por tenerlo lo antes posible, ¿no? Hay un compromiso de 3 meses para los proyectos, pero vamos a luchar para que sea lo antes posible, ¿no? Pero sí toma tiempo, ¿no? O sea, normalmente los ensayos clínicos para llegar a los propósitos o los resultados esperados, ¿no? Actualmente ya tenemos avances de prototipo funcional, pero faltan todavía pasos para que, digamos, podamos confirmar todas las validaciones, ¿no? que estaba mencionando con Francisco. Bien, Jimmy, solamente para cerrar esta parte también, algo que mencionabas y que de repente puede ser de interés para el público y dado tu expertise en el tema, sería interesante comentar, pero y luego también me gustaría tocar ese tema con el equipo de Prisma. Mucho de lo que ha afectado de manera más profunda a la ciudadanía peruana en el marco de esta crisis también ha sido digamos, el compartirlo, la circulación de noticias falsas, de fake news. Y en ese sentido, bueno, se ha hablado de la lejía, se ha hablado del uso de medicinas o de la prescripción de medicinas de uso veterinario, y uno de los últimos fake news que está de moda en las últimas semanas es el del dióxido de cloro, que tiene que ver con un aspecto ciertamente que Jimmy ha mencionado, ¿no? La relación que existe entre la oxigenación de un organismo y el mejoramiento de la capacidad digamos, inmunitaria. La respuesta inmunitaria. Exacto. ¿Qué hay de cierto, Jimmy? Bueno, sabemos que no hay mucho de cierto ya a priori, pero cuéntanos un poco, sería interesante que pudieras arrojar algo de luz sobre este tema para ir desmitificando este tipo de noticias, porque no solo... Claro. No solo es que la gente puede ir desinformándose, sino que además inescrupulosos empresarios también aprovechan la desinformación para vender, comercializar este tipo de medicamentos o pseudomedicamentos, sustancias, ¿no? Y aprovechar la situación. Entonces, cuéntanos, echa un poquito de ese tema, y luego me gustaría también tocar el tema con la gente de Prisma, porque sin duda es importante saber si poblaciones como las de Ventanilla y el Callao, sus niveles de información también pueden estar influyendo en los hábitos alimenticios que puedan tener. Pero vayamos con la respuesta de Jimmy, por favor. Ya, bueno, a mí en este caso, esta respuesta me gusta muchas veces ponerme en el caso de yo no lo soy, no soy médico, pero sí en el caso de la toma de decisiones. A veces uno se pone de un lado, y para un lado está, digamos, para el lado izquierdo está muchos investigadores que son rigurosamente afectos a las publicaciones científicas. Entonces, para que ellos digan que sí se tiene que usar, tiene que estar publicado. Y por el otro bando están los que son un poco más de experimentación, ¿no? Probar algo que parece que está dando resultados, pero no está confirmado. Y ahí ya se está hablando de un tema que está relacionado con la vida de las personas, la salud de las personas. Entonces, los médicos muchas veces tienen que tomar esas difíciles decisiones entre utilizo, por un lado me dicen que está bien, lo pruebo, pero por otro lado no hay evidencia científica, puedo tener un problema inclusive de manera legal, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que la confluencia de todos va a llevar a la solución. Eso del dióxido de cloro, he escuchado que hay por ahí
bandos en las redes sociales que sí funciona, y por otros que el Indecopi y los que son más rigurosos en las publicaciones científicas, que no hay evidencia sólida, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que deberían, en vez de estar por aquí echándose a la culpa, buscar una solución en conjunto y tomar las mejores decisiones, ¿no? En beneficio de la población. Correcto, Por eso es que me clarísimo. pongo en ese punto intermedio, ¿no? Porque no es tan sencillo la toma de decisiones cuando uno está frente a los pacientes, ¿no? Y eso Christoph lo debe saber mucho más, ¿no? Pero me Correcto. pongo en ese aspecto. Y de hecho la clave, como mencionabas, es la información o, digamos, el ansia, la búsqueda de fuentes autorizadas antes de tomar las decisiones, como tú mencionas. Con el Claro, equipo de de Prisma, preferencia. entonces, podríamos también tratar ese tema, ¿no? Un poco, ¿cuál es el componente de información o desinformación, en este caso, que podría estar afectando también a las comunidades de menores recursos en la toma de decisiones para la alimentación, más allá de, obviamente, lo principal, que es la escasez de recursos que se ve agravada por la pandemia misma? También entiendo que entra a tallar este ingrediente de la desinformación para agravar la situación, ¿correcto? Entonces, estoy completamente de acuerdo que hay mucho falsos noticias, fake news, hay muchas cosas en las redes sociales, pero también no es la culpa de la gente, ¿no? Porque ellos tienen desesperación, hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento, personas no entienden muy bien, entonces por eso ellos están agregando cualquier información que ellos pueden para proteger su familia, para proteger sus hijos. Entonces, es parte de nuestro trabajo como médicos, como investigadores o como personas que tenemos esta comunicación e interfaz con la pública para tener responsabilidad en nuestras palabras. Entonces, por ejemplo, en nuestra situación con vitaminas, nosotros no estamos hablando que ya personas necesitan comprar todas las vitaminas, porque ahora las vitaminas están muy caros, porque personas están comprando cualquier vitamina, pero nosotros no sabemos. Por eso tenemos esta evidencia y necesitamos enfocar y enfatizar que nosotros no sabemos. Esa es una pregunta y por eso tenemos por eso nos genera evidencia y por eso nos hacemos este experimento, estos estudios, porque nadie sabe. Hasta el momento que es tan claro y hay muchas diferentes evidencias, nosotros necesitamos tener responsabilidad en nuestros mensajes y también en nuestras palabras con los públicos, que ellos no están comprando cosas como costos catastróficos, que no tienen muchos recursos, y ahora están comprando cualquier cosa para proteger, o este mito para proteger su familia. Por eso necesitamos tener un poco de responsabilidad. Este es nuestro trabajo, también el trabajo y responsabilidad de toda la comunidad, para tener un poco de responsabilidad en nuestras palabras y en nuestra información que estamos compartiendo. Bien, como bien dicen, efectivamente se trata de un tema también, o sea, existe un tema también psicológico, ¿no? Que la desesperación por retomar tus actividades, tu vida normal, y el miedo a contraer la enfermedad por exponerse en el trabajo, pues efectivamente nos puede llevar a adoptar alguna decisión errada, desinformada, ¿no? En ese sentido, pues también, por ejemplo, investigaciones como las que viene haciendo el equipo de Prisma, es necesario, como han hecho responsablemente en esta entrevista, ¿no? Aclarar que se trata de una exploración mediante la cual pues se busca ver cuál sería un abanico de vitaminas, de sustancias que puedan fungir como suplementos nutricionales y que puedan alejar la posibilidad de contraer la enfermedad. No estamos hablando de que exista o que un combo de vitaminas puedan ser equiparables a una vacuna o que puedan servir para contrarrestar como una terapia al virus, sino más bien que pues pueden reducir la posibilidad de contraer
una infección respiratoria como la del COVID-19. Les agradezco enormemente a ambos equipos su presencia, su participación en esta entrevista y además también en el desarrollo de esta convocatoria. Sin duda se trata de dos iniciativas que van a sumar en gran medida a la lucha que venimos librando como país contra la pandemia y sin duda la proyección de ambas iniciativas, pues más allá del marco del COVID-19, tiene una serie de beneficios que pueden traer al Perú en los años venideros. Quiero aprovechar también estos momentos de despedida para quienes nos siguieron en la transmisión, anunciar que mañana estaremos presentando los proyectos anticuerpos IgY de gallina purificados del huevo como tratamiento para casos severos del COVID-19. Esta propuesta proviene de FARVET, Farmacológicos Veterinarios SAC, ¿no? Ya es una propuesta también que se ha venido avanzando y que ha venido recibiendo bastante atención de los medios de comunicación para hablar sobre este interesante tema. Estará Judith Cauna Orocoyo y también contaremos con el proyecto Desarrollo de un medio de transporte viral seguro de bajo costo y efectivo para el diagnóstico molecular del COVID-19. Es una propuesta es un proyecto que viene desarrollando ya la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y para hablar sobre el tema estará Enrique Mamani Zapana. Nuevamente, mis agradecimientos a los equipos presentes en esta transmisión y a quienes nos acompañaron también en la entrevista. Conmigo será hasta mañana. Que estén bien. Muchas gracias. 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 Gracias, Cas. Gracias a todos.